Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 16 de noviembre de 2018 y este programa nos lo vamos a repartir entre Alex Manzano y quien os habla, Miguel Ángel Tejero. Antes de empezar, os tengo que pedir que si nos habéis empezado a escuchar hace relativamente poco o si nos escuchabais en iVoox pero habéis cambiado de plataforma, si ahora mismo nos escucháis desde Google Podcast, desde Podbean, desde YouTube o desde Spotify, que hagáis todo lo posible para darnos a conocer en esas nuevas plataformas en las que estamos desde hace muy pocas semanas, ¿de acuerdo? Así que ahí es donde tenéis que incidir, donde tenéis que darle al me gusta, donde tenéis que hacer comentarios. Estamos recibiendo algunos, por ejemplo, ya en YouTube, luego los leeremos también a través de las redes sociales. Ya sabéis que estamos también en Facebook /podcast.scanners, donde compartimos con vosotros, por ejemplo, todos los trailers que van saliendo. Y luego también estamos en Twitter, @pscanners, donde hacemos un repaso de efemérides, tanto de películas como de videojuegos, y allí en las redes sociales es donde podéis compartirnos con vuestros contactos. Ahora ya sí vamos a ver qué es lo que nos depara este nuevo programa. Vamos a comenzar haciendo un repaso a una larguísima lista, será un resumen, no va a ser la lectura pormenorizada de todas las sinopsis porque son muchísimas películas las que llegan a nuestra cartelera. Yo no sé si tenemos cines para tanto. Pero luego nos meteremos de lleno con las críticas de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, la segunda parte de la película también dirigida por David Yates con guión de J.K. Rowling. La balada de Buster Scruggs, una película que llega a Netflix dirigida por los hermanos Coen, que en forma de antología, con 6 capítulos, nos lleva a conocer el lejano oeste de los Estados Unidos. Malos tiempos en el Royal, la nueva cinta de Drew Goddard con un magnífico reparto coral donde destacan gente como Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Jeff Bridges, y Chris Hemsworth. Y El silencio de los otros, el documental español que nos lleva de vuelta a la posguerra española. Concluiremos repasando vuestros comentarios y analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, ¡comenzamos! Alegría Tristeza, una cinta española escrita y dirigida por Ivonne Cormenzana, protagonizada por Roberto Álamo y Maggie Cibantos. Marcos, Sandra y su hija Lola forman una familia vital y carismática. Marcos es bombero de profesión que en un momento recibirá un duro golpe que hará que su vida dé un giro inesperado. Sufrirá un bloqueo que no le permitirá reconocer sus emociones y con la ayuda de los suyos y concretamente de su hija Lola, que será clave para reconstruir de nuevo su universo, iniciará un tratamiento para superar este shock. Desde Reino Unido, Colette, escrita y dirigida por Westmoreland y protagonizada por Keira Knightley, Dominic West y Denise Gough. Estamos ante un drama biográfico que nos devuelve a los años 20 y nos cuenta la historia de la escritora Sidonie Gabrielle Colette, autora de las polémicas novelas que causaron gran revuelo en París en los años 20, Claudine y Gigi. Cuando yo no esté, también desde Reino Unido, escrita y dirigida por Niall Johnson, con Rafe Spall y Emilia Fox en el reparto. Se trata de un drama que nos cuenta la historia de Cinch y Kate, una pareja de North Somerset, cuyas vidas dan un vuelco cuando Kate es diagnosticada con un cáncer de mama incurable. Condorito, la película, una cinta de animación que nos llega desde Perú. Se trata de una cinta de 2017 que nos cuenta las aventuras del pajarraco más querido de Pelotillehue, que emprenderá junto a su tenaz sobrino Coné una peligrosa aventura para rescatar a la desaparecida suegra Doña Tremebunda. Si hay algún fan de las aventuras de Condorito, no dejéis de hacérnoslo saber en los comentarios. El desentierro, Nacho Rupiérez dirige a Leonardo Sbaraglia, Michelle Noher o Jean Cornet en este thriller de secuestros y desapariciones. Una mujer albanesa aparece en un pueblo de Levante provocando en Jordi, recién llegado de Argentina, decide investigar el pasado de su padre Pau, desaparecido hace 20 años y al que todo el mundo daba ya por muerto. La educación del rey, una película argentina de Santiago Esteves con Germán de Silva, un drama sobre la adolescencia que se centra en las lecciones que le da un viejo guardia a un joven delincuente y la relación que se forma entre ambos, cuyo pacto comenzará a resquebrajarse cuando los cabos sueltos del robo en el que participó el joven empiecen a acercarlos. Kika Superbruja, nueva aventura de invierno. Yo no sé cuántas películas van ya de Kika Superbruja. Evidentemente nos llega desde Alemania, cine familiar, comedia. La bruja Kika lanza un conjuro al ayudante de Santa Claus, quien empieza a causar estragos en la ciudad. Kika se verá obligada a volver al tiempo de la Edad Media para salvar la Navidad y a todos los niños del mundo.
Mi obra maestra, también desde Argentina, dirigida por Gastón Duprat, con Guillermo Francella a la cabeza de un reparto que incluye a nuestro compatriota Raúl Arévalo. Una comedia dramática sobre la amistad que nos habla de Arturo, un galerista encantador y sin escrúpulos, Renzo, un pintor hosco en decadencia, y la amistad que los une a los dos. Matangi, Maya, Mía. Este documental biográfico centrado en la figura de la cantante Mía, que nos muestra casi 2 décadas de vídeos caseros y nos hablan de cómo primero fue refugiada en Londres huyendo de la guerra en su Sri Lanka natal y luego como estrella en un negocio que no tolera los posicionamientos políticos. Ni distintos ni diferentes campeones, se trata del documental dirigido por Álvaro Longoria, que se centra en las vidas de los actores protagonistas de la película de Javier Fesser, Campeones. Oscuro y Luciente es un documental también español que nos cuenta la historia de la muerte de Francisco de Goya y Lucientes durante su exilio francés en 1828. Nadie en España, ni siquiera su familia, reclamó su cuerpo y pasaron décadas hasta que el cónsul español en Burdeos encontró por casualidad la tumba del artista convertida en una ruina. Trenck, el pequeño caballero, una cinta alemana para toda la familia de 2015. Esta cinta de animación nos cuenta el más grande sueño de Trenck, es convertirse en caballero, un deseo complicado ya que pertenece a una familia campesina que no tiene mucho dinero. Armado de valentía y determinación, Trenck y su cerdito viajan al castillo de Hohenlohe, donde conocen a Sir Hans y a su hija Tekla. Shut Up and Play the Piano, también un documental que nos llega de Alemania y nos narra este viaje lleno de megalomanía y música de piano de Chili González, desde la escena punk de Berlín hasta las orquestas filarmónicas. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. La magia solo aflora en seres excepcionales. Aún así debemos ocultarnos en las sombras. Pero lo que antes nos servía, ahora ha dejado de hacerlo. Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Pues de nuevo con guión de J.K. Rowling, dirigida por el pesado del David Yates, me vais a perdonar, porque desde que entró en la franquicia no ha hecho otra cosa más que películas soporíferas, a mi entender. Las de Harry Potter las vi por obligación, y luego la versión esta de La leyenda de Tarzán con Alexander Skarsgård y Margot Robbie, pues no ha habido narices a verla. ¿Para qué os voy a engañar? Nos encontramos ahora ante la segunda parte de esta historia que no acaba nunca y que evidentemente cuenta con Eddie Redmayne a la cabeza del reparto, y luego Jude Law, Catherine Watterson, Johnny Depp, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Dan Fogler y un sinfín de gente. Estamos ante una película fantástica de aventuras y vamos a ver cómo cierra el círculo Alex Manzano. La primera película que comentó hace ya 2 años, si no me equivoco, fue Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y ahora se enfrenta a esta secuela que me temo no ha sido de su gusto. Vamos a escucharle. Y bueno, hace 2 años me estrenaba en este podcast con Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que ampliaba el universo de Harry Potter, y que recuerdo que Dani Lobat me apuntó al pase para verla para la noche americana. De repente me dice: vente a mi casa, que no la tenemos cubierta en el podcast. Yo sabía que él participaba en un podcast y es importante porque claro, es un estreno gordo. Y fui yo a salvar el marrón y aquí me quedé en el podcast. Y nada, esta semana se estrena la segunda película, que iba con cierta ilusión, Matt lo sabe, llevaba ahí diciéndoselo desde hace un mes o así, por 2 cosas. Uno, porque me gustaba mucho Harry Potter cuando era pequeño y bueno, me sigue gustando, pero bueno, lo tengo más aparcado. Y 2, es muy guay estar en este podcast y he ido viendo más y más películas y hablando durante estos 2 años de un montón y montones de títulos, y bueno, pues para mí era importante que la siguiente película de Harry Potter de este universo, comentarla aquí, hablar aquí de ella para cerrar un círculo, ¿no? Como suele decir, aunque no hay nada que cerrar, porque voy a seguir aquí mientras que Matt me deje. Hace 2 años, la crítica de la primera parte, yo soy defensor acérrimo de Harry Potter y de esa película, porque me gustó mucho cómo ampliaba el universo. ¿Qué pasa? Que aquí no entiendo muy bien todavía lo que han hecho. Y es que durante estos años posteriores a la publicación de los libros de Harry Potter, ha resurgido el movimiento fan de una forma curiosa, porque digamos que se acabó la saga. O sea, yo creo que como en las 2 últimas películas mucha gente desconectó porque la sexta y la quinta fueron muy flojitas. Y luego de repente, después de unos 2 o 3 años después del estreno de la última película,
afloró todo otra vez y había un movimiento fan enorme que ha generado merchandising, fanfics, dos obras de teatro, es una obra de teatro en 2 partes, etc. Y sobre todo que J.K. Rowling es alguien muy activa en Twitter, ella o su secretaria, probablemente su secretaria, y os digo esto porque le escribieron una carta a los del congreso en el que participo y responde la secretaria diciendo no sé qué tal, o sea que probablemente el Twitter tampoco lo lleve ella, y cada vez que un fan tenía una teoría de que había una frase en un libro, oye, pues ¿esto qué significa? Pues, o esto, creo que esto es por esto. Él decía, ¿verdadera? Falsa, o sea que depende del día, pues se inventaba una cosa u otra, porque bueno, eso era un poco choteo ya, porque es como, no me creo que todo esto lo hubieras pensado antes de escribir las novelas, que ya ahora están jugando un poco a esto, como que esta historia estaba ya escrita y en algún momento iba a salir, porque sobre esta historia se escribió Harry Potter. No me creo estas mierdas, no me creo que tuvieras pensado El hijo maldito, que encima, que es la obra de teatro que encima no escribió ella. Igual que creo que bueno, que ya estás viviendo un poco de las rentas, o que no eres buena guionista, que eso puede ser otra. Creo que es más eso, que es buena escritora, evidentemente, pero mala guionista. Y esto aquí se deja ver mucho en esta secuela, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Es una película que parece estar basada en muchas ideas sueltas que ha tenido en la cabeza, que han dejado fans y demás, y como ella, que se mueve mucho en temas de derechos humanos y demás, LGTB y tal, pues ha sacado también un par de alegorías aquí políticas y rebeldía social, que es como, a ver, tía, esto no cuela. Por ejemplo, y de hecho creo que estas 3 fans, una de las cosas de las que más aprovecha es del hecho de la homosexualidad de Dumbledore, ¿no? Que no, es que resulta que era gay. Es como, tía, has escrito más de 3.000 páginas de Harry Potter y en ningún momento te has atrevido a decirlo, no lo digas ahora. O cuando la polémica de la obra de teatro, que la Hermione que cogieron, la primera Hermione era negra, y todo el mundo dijo, ¿por qué es negra? Y ella dijo, en ningún momento yo dije que era blanca. Bueno, vale, pero un imaginario colectivo, y ya la imagen es esta y nunca la has negado y te has aprobado todas las películas y los actores y demás. Pero bueno, volviendo a esta película. ¿Qué nos habla esta película? Una de las sorpresas de Animales Fantásticos 1, ya no es una sorpresa porque salen todos los carteles, trailers y demás, era la aparición de un personaje llamado Grindelwald, que estaba interpretado por Johnny Depp, alguien que no había salido en ninguna promo de la anterior película, y era una sorpresa cuando la veías en el cine. Pues resulta que este mago, que es malísimo, se ha escapado y quiere hacer una limpieza de sangre, vamos, lo que hacía Voldemort en Harry Potter, vamos. Es decir, que no hubiera magos que no tuvieran ascendencia del mundo mágico. Y bueno, pues el Newt Scamander, que es el cazabichos de la primera, se va a buscar a... Es que esto no tiene mucho sentido. O sea, se va a París y allí se mete sin querer en este mundo, porque resulta... Es que... Y esto de que yo no pueda contar el argumento y el que no pueda contar porque el personaje principal de Eddie Redmayne, que aquí ya no pinta nada verdaderamente, está en París, donde está el mago este malísimo. Resuelve, es que os dais cuenta con esto de lo mal escrita que está, porque recuerdo que a la hora de película se acercó un compañero y me dijo, el que estaba a mi lado, y me dijo, ¿te estás enterando de algo? Digo, no, porque no tiene sentido cómo este hombre va allí a París con la excusa de, y a la vez perseguir a uno. O sea, es como un batiburrillo de ideas que lo único que buscan es conectar con la saga original, y es como, ¿qué está pasando? O sea, yo es que todo esto que he dicho sucede en 1 hora de película, y esto dura 2 horas y pico, 2 horas y 20, un poco menos. ¿Por qué Eddie Redmayne está metido en todo esto cuando es un no animalista, sino es un experto en animales que los cuida, tiene una especie de clínica veterinaria mágica en casa y se dedica a ello, y de repente se va a París a buscar a la otra y resulta que se encuentra a la novia de su hermano, que está allí buscando su origen familiar, y resulta que en paralelo a esto está el otro, o sea, una movida. Y luego todo esto por encima está el Grindelwald este, que es el malo, que da nombre al título, que es una alegoría estúpida de Hitler. Y Dumbledore, es que esa es otra, es que está Dumbledore por ahí también dando clases de defensa contra las artes oscuras, y como él evidentemente es auror y demás, da defensa contra las artes oscuras, es decir, se puede enfrentar a magos malignos. Todo esto, este batiburrillo de ideas, está en una película que parece que se ha escrito en torno a las escenas de acción, que es algo muy de blockbuster actuales, ¿no? Tú dices, vale, han escrito 8 escenas de acción y en torno a ellas la película. Parece que han hecho algo así, pero luego también hay un exceso de mundo mágico, porque creo que lo guay de Harry Potter es que planteaba la magia como una cosa lógica y que no te resolvía cualquier problema. Quiero decir, vivían con encantamientos y demás que fregaban los platos, pero no te resolvía cualquier problema. Pues aquí sí, o sea, aquí
mueven la varita haciendo círculos y hacen lo que les dé la gana, o sea, lo que les dé la gana. Y los malos tienen unos superpoderes alucinantes, los aurores también, y entonces como creo que la magia, nunca mejor dicho, de Harry Potter es que, pese a que había encantamientos, hechizos para todo, había unas limitaciones físicas. Aquí no, aquí venga, pum, pan, pan, y es como, y todo esto lo aprendes en 7 años en Hogwarts. Todo este universo que tan sólido que había construido en Harry Potter, en cuando lo está ampliando, la está cagando porque se empieza a caer y empiezas a ver lagunas por todas partes, como esto. Creo que otro problema que hay aquí es que quiere que cada personaje que aparezca en pantalla tenga un parentesco, aunque sea mínimo, con cada personaje de la saga original de Harry Potter. Y es que no tiene sentido, o sea, pero ¿cuántas generaciones ha habido? Si es que entre esta saga que se ambienta en los años 20-30, justo después de la Primera Guerra Mundial, y Harry Potter que se ambienta a finales de los 90, o a principios de los 90, ha habido 2 generaciones. Es que a mí no me salen las cuentas, o sea, esta gente es viejísima. Entonces, no sé, y luego también te meten ahí a la fuerza a un personaje de la piedra filosofal, pero te das cuenta que es todo fanservice para que la gente aplauda. Porque además yo como no soy fan ya, pero de pequeño me sabía todo, entonces lo recuerdo. O sea, hay personajes y imágenes que son muy icónicas. Entonces entiendo que esto es todo la retrocontinuidad esta que está tan de moda, que no es algo nuevo, pero que ahora se utiliza muchísimo, pero en un universo que ya presume de tener tan controlado, de ser tan sólido y demás, no me puedes meter de repente que resulta que no sé quién tiene un primo, que si digo primo, digo para que no de revelar nada, que si tiene familiares secretos y tal, como tío, es que esto es muy fácil y estos recursos se utilizan pues en un cómic que se publica mensualmente desde hace 60 años, ojo, y no estoy subestimando este recurso, pero en una saga que está siempre tan cuidada, cuyos libros salían cada 3-4 años y las películas igual, ahora que me metan esta retrocontinuidad estúpida. Eddie Redmayne es el puto peor actor que hay vivo, probablemente. Colin Farrell está bien. Ezra Miller me parece un actorazo y me gusta un montón. Mucho. Y la sorpresa son Zoe Kravitz, que tiene un personaje que me parece bonito. Lo único que me da rabia porque es un personaje que podía funcionar muy bien si no quisieran emparentarlo, como ya he dicho, con alguien de 2 generaciones después. Y la sorpresa es Johnny Depp, ¿no? Que está como muy acabado. Pues no, aquí está bastante bien. O sea, no hace nada del otro mundo, ¿vale? Pero está bastante bien, o sea, no sé, no molesta, no resulta excéntrico, cansino, que podría haber estado mucho peor y todo el mundo espera ya cosas muy malas de él después de ver Piratas del Caribe, que es que no parece ni él, o sea, que está como acabadísimo y mira que era un personaje con el que había estado nominada al Oscar, digo, la última, pero está bien. Luego la película, todo cabe, está bien dirigida, me gusta mucho cómo filma ciertas escenas de acción, aunque por ejemplo la primera que hace la película no te enteras de nada porque te mueve mucho la cámara y hay cortes muy rápidos y no me entero. Luego tiene escenas muy preciosistas porque otra cosa no, pero la película tiene una dirección de arte que flipas, toda la saga la tiene. Entonces eso es lo que más se valora, pero es que no, y me da mucha pena porque iba con ganas de pasármelo bien y de comprarme el Blu-ray después y verlas de vez en cuando y demás, pero no, es que no cuela porque es como, saben que hay una legión de fans que van a ir a ver todo y van a aplaudir todo, o sea, lo que sea de Harry Potter, entonces les da igual, y también te digo, estos fans acabarán agotando porque acabarán creciendo y dejarán de comprar. Pero bueno, decía un compañero una cosa en el metro que me parece muy interesante, y es que Harry Potter es el Star Wars de una generación y ahora estamos con las precuelas. Quizá han llegado demasiado rápido. People are so easily distracted. So I'm the distractor with a little story. People can't get enough of them because, well, they connect the stories to themselves, I suppose. And we all love hearing about ourselves. So long as the people in the stories are us, but not us. This'll tell. La balada de Buster Scruggs, la película de Joel Cohen y Ethan Cohen, ambos escriben y dirigen, música de Carter Burwell y un reparto infinito en el que encontramos a Tim Blake Nelson, Willie Watson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Zoe Kazan, Brendan Gleeson o Saul Rubinek. Se trata de una cinta producida por Annapurna, nuestra amiga Megan Ellison está ahí moviendo los hilos, también evidentemente
Netflix ha puesto parte de la pasta porque es la plataforma donde se distribuirá y a partir del día 16 donde podréis encontrar la nueva película de los hermanos Coen. Se trata de un western, concretamente es una antología de 6 episodios. Podríamos pensar que están todos enclavados en la comedia negra. La película se centra en la frontera norteamericana y esos peculiares personajes que habitaban sus alrededores. Cada episodio se centra en algunas de las convenciones de las historias clásicas del lejano oeste. La película se hizo con el mejor guión en el pasado Festival de Venecia y la crítica no termina de encontrarle el punto a esta película. Y es que yo creo que los hermanos Coen nos han mal acostumbrado, sinceramente. Si nos centramos únicamente en la pasada década, encontramos una ristra de auténticas obras maestras y de títulos menores, ¿no? O sea, estamos hablando de una década donde nos encontramos Oh Brother y Crueldad Intolerable, por elegir 2 películas protagonizadas por George Clooney. Evidentemente es la misma década donde nos dan No es país para viejos o Quemar después de leer. Encadenan un tipo serio, Valor de ley, ya en 2010, y a propósito de Llewyn Davis. A mí personalmente Ave César no me gustó, a pesar de tratar del mundo del cine, y sin embargo creo que con La balada de Buster Scruggs no tenemos una de esas magníficas piezas fundamentales de su filmografía, pero tenemos una película que aguanta muy bien y que no aburre en ningún momento, a pesar de sus más de 2 horas. El arranque es fundamental para entender el resto de la cinta, porque marca perfectamente el tono. El primero de estos cuentos que se narran en la película, que es concretamente la que le da título a la cinta, La balada de Buster Scruggs, está protagonizada por Tim Blake Nelson, que no nos es extraño en la filmografía de los hermanos Coen. Acabo de comentar una película fundamental como Oh Brother, y aquí tenemos al bueno de Tim Blake interpretando un personaje muy divertido que entra en este pueblo del oeste cantando con su guitarra y no deja de romper la cuarta pared y de hablar al público con este acento, con este acentazo que es imposible casi de entender. De hecho, toda la película está construida con personajes con un acento muy marcado, que la verdad tengo que decir, para los que hemos visto el screener que nos ha proporcionado Netflix sin ningún tipo de subtítulos, lo hemos pasado un poquito mal para poder entender cada pequeña silabita. Esta historia, La balada de Buster Scruggs, que es la que abre la película, es la que marca el tono, porque es muy divertida, es muy loca y muy gore. Cuando hay violencia, y evidentemente el salvaje oeste no se llamaba salvaje por la magnífica educación de la que hacían gala las personas que vivían en aquella época, ¿no? Entonces nos encontramos más de una salvajada en pantalla y además mostrada con todo lujo de detalles, ¿no? Estoy hablando de algunas salvajadas divertidas, por esto lo de la comedia negra. Ya lo entenderéis cuando la veáis a partir de este viernes. Lógicamente a mí hay historias que me han gustado más y otras que me han gustado menos. Las hay que son muy divertidas, las hay que son simplemente irónicas y que tienen un toque al final así tontorrón que, como decía la sinopsis, hace referencia a las convenciones, ¿no?, del lejano oeste. Sí que es verdad que es una peli relativamente barata, ¿eh? Vemos localizaciones desérticas, vemos caballos, vemos carretas, vemos un salón plagado de personajes clásicos de este tipo de películas. Pero si no me equivoco no vemos, por ejemplo, un tren en marcha, ¿no?, que sería algo muy del oeste. O tampoco vemos transporte de ganado, ¿no?, de un lado a otro. En ese caso es una cinta relativamente barata. El presupuesto se ha ido en pagar a muy buenos actores y en recrear la época con, muy pocos detalles. De hecho, la última de las historias, que sí que utiliza más efectos de composición, ¿no?, con pantalla verde y tal, hay fondos metidos en postproducción, y ahí sí que tengo que decir que tanto el tratamiento del color como la técnica que se ha utilizado no es la más depurada, y al final pues sí que es verdad que te saca un poco de la peli algún defecto así que no tendría que estar ahí. Sin embargo, los efectos del gore, cuando reventamos cabezas o arrancamos miembros, pues esos están muy bien, ¿no? O sea que bueno, evidentemente el gran western de los Coen es Valor de ley, que es una cinta con Jeff Bridges que no tenéis que dejar de ver si no lo habéis hecho ya. Y esto nos ofrece una especie de, una pequeña paleta de colores, ¿no? Distintas visiones de lo que te deparaba la vida en el oeste. Un
una época y un lugar en el que era muy complicado llegar a viejo. Si tengo que elegir alguna de las historias, aparte de la primera, que es la más divertida, evidentemente, me quedo con la más triste, ¿no? La que está protagonizada por Liam Neeson, que realmente deja muy claro, todas las historias, yo creo, de esta película dejan muy claro que la vida de las personas no valía absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, la pequeña historia protagonizada por Liam Neeson y por el actor británico Harry Melling, al que seguramente conocéis de la serie de películas de Harry Potter, donde interpretaba a Dudley Dursley. Bueno, pues curiosamente aquí interpreta un personaje que físicamente llama mucho la atención, ya lo veréis. Y se trata de una historia muy conmovedora y muy triste. Pero al final son todas bastante fastidiadas. Tom Waits interpreta un personaje salvaje, un personaje que me ha encantado. Hay un tío que se lo guisa y se lo come con mucha paciencia. La historia de Tom Waits es muy curiosa, ¿no? Ver cómo trabaja este hombre para encontrar oro, organizándose la vida tranquilamente. Es muy contemplativa esa historia, hasta que llega al final sorprendente. La historia de James Franco me ha parecido bastante sosa, pero todas buscan al final tener un giro irónico, un giro que en principio termina siendo el mismo, ¿no? Para todos. Muy bien interpretada, muy bien rodada, con alguna sorpresa. La historia, que está protagonizada por Zoe Kazan, tiene un giro por ahí que es bastante brutal y que de alguna manera te confirma, ¿no? Joder, estás viendo una peli de los Coen. Esto no es cualquier cosa, ¿no? Y aquí puede pasar de todo. Entonces yo la recomiendo a todas luces. Evidentemente, ya digo, no es la mejor peli de los Coen, pero es que es muy difícil en una filmografía tan brutal, pero sí que os puedo asegurar que es mejor que la última peli que estrenaron, y que precisamente esta estructura de episodios nos da la oportunidad, ya que en vez de ir a verla al cine, la vamos a tener que ver en Netflix. Bueno, pues a lo mejor dejarla por la mitad. Vemos 3 de las 6 historias y las siguientes las podéis dejar para el día siguiente. No pasa nada. Así que ya sabéis que tenéis este western con bastante mala leche en Netflix a partir del viernes 16 de noviembre. ¿La primera vez en el Royal? ¿Pueden escoger una habitación en California o en Nevada? Me gustaría ocupar la suite nupcial, aunque ahora no estoy de luna de miel. ¿Qué hace por aquí? Mañana voy a cantar en Reno. Cobro muy poco, pero cantar es esto. Este no es lugar para un sacerdote. Debería irse. Malos tiempos en el Royal. Drew Goddard escribe y dirige esta magnífica película, protagonizada por un montón de gente: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Louis Pullman, Nick Offerman y Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, que ya tenía un personaje en La cabaña en el bosque, la ópera prima de Drew Goddard, y aquí, bueno, lógicamente tenían que volver a contar con él para un personaje interesante. Para los que no conozcáis a Drew Goddard, es alguien que aprendió bien de Joss Whedon cuando trabajó con él tanto en Buffy como en Ángel. Luego nos ha dado 2 series que tenemos en Netflix: la primera temporada de Daredevil y The Good Place. No sé exactamente en cuántas temporadas ha trabajado. The Good Place es una serie a la que todavía no le he echado el guante, pero de la que todos habláis muy bien, así que la tengo en bastante buena estima. Por supuesto, en 2012 nos dio La cabaña en el bosque, esta joya, este caramelo de metalenguaje que nos hablaba del cine de terror. Si no habéis visto La cabaña en el bosque y os gusta el cine de género, no podría recomendárosla con más fuerza. Es una auténtica delicia de película. Malos tiempos en el Royal se pudo ver en el pasado Festival de San Sebastián. Fue de hecho la película de clausura. Es una película que yo creo que tenéis que ir a ver todos, porque está construida de una manera que te hace estar atento a cada fotograma y estar pendiente de lo que está ocurriendo para entender qué es lo que está pasando en pantalla, qué relaciones tienen esos personajes, qué es lo que busca cada uno, cuáles son sus objetivos vitales, ¿no? La sinopsis os la resumo rápidamente. 7 desconocidos, cada uno con un secreto, se reúnen en un hotel, el Royal, en el lago Tahoe, en un sitio ruinoso con un oscuro pasado. En el transcurso de una fatídica noche, todos tendrán una última oportunidad de redención, antes de que todo se vaya al infierno. Hay varios puntos en común con la película anterior, con Cabin in the Woods. Por un lado tenemos este reparto coral que se nos presenta al principio de la cinta y que no sabemos exactamente quién se va a hacer con el protagonismo.
Y luego os hablaba de metalenguaje, y aquí no es tan evidente. La película cuenta con muchos clichés, sobre todo al principio, nos traslada a finales de los años 60 y sobre todo este ambiente que se recrea, este hotel y todas estas convenciones del cine norteamericano, ¿no? El hotel, evidentemente, esto sí que es un cliché por mi parte, decirlo, es un personaje más, ¿no? Pero es que tanto la presentación del propio hotel, cuando lo conocemos al principio de la cinta, y luego las peculiaridades, ¿no?, que lo hacen característico. Se trata de un hotel que está entre dos estados. En California se puede beber, en Nevada se puede jugar. Es muy, muy curioso. Y el hotel está justo en la mitad, ¿no? Y luego todos estos personajes que llegan y cada uno tiene un secreto y quiere solucionar algo, ¿no? Y luego Chris Hemsworth, se ha hablado mucho de que está muy bien utilizado para el personaje que interpreta. Evidentemente tenéis que huir de los spoilers y no saber nada de esta película. Es fundamental que vayáis vírgenes al visionado de Malos tiempos en el Royal. Pero sí que os puedo adelantar que el personaje de Chris Hemsworth podría ser un poco paródico de la figura o de la visión que tenemos del actor hasta este momento. Podría recordarnos a Matthew McConaughey en su interpretación, pero yo sinceramente creo que si se hubiera elegido a otro actor, este personaje habría ganado en carisma. Fijaros lo que os estoy diciendo. Evidentemente Chris Hemsworth está aquí porque es colega de Drew Goddard, y Drew Goddard ha pensado en él y ha escrito el personaje para él. No hay duda de ello. Pero creo que con algunos matices, un actor con un poquito más de peso hubiera aportado a los minutos finales de la cinta mucha más tensión, ¿no?, y mucho más drama. Como digo, la película es este puzzle maravilloso que va uniendo las piezas a lo largo de la trama, y vamos viendo cómo los distintos personajes se acercan, se alejan, interactúan entre ellos para solucionar sus problemas o para intentar sobrevivir, dependiendo del momento en el que se encuentren, ¿no? ¿Cuál es el problema de la cinta? Por encontrarle un problema únicamente, es su duración. La película dura más de 140 minutos. Estamos hablando de 2 horazas y 20 minutos. A mí me sobran bastantes minutos. Sí que es verdad que la trama se compone de distintas subtramas, es una cinta coral, como digo, y es muy fácil que se nos vaya de tiempo. Hay escenas que se hacen eternas, y sin embargo pienso que esas escenas, de manera individual, si tú la ves como si fuera un cortometraje, esa escena funciona muy bien y es magnífica. El problema es que una película no está compuesta por escenas magníficas. Una película equilibrada, que funciona, está compuesta por escenas que, puestas juntas, hacen una película magnífica. Y para lograrlo, cada escena tiene que estar al servicio de la narración completa. Tiene que estar al servicio de una película que está contando una historia global, en conjunto. Por eso digo que hay muchas escenas que, a pesar de ser magníficas y de que generan tensión y están muy bien escritas, puestas una detrás de otra, nos dan momentos en los que el tedio se puede hacer palpable. Y esto es curioso, puede parecer irónico, puede parecer una contradicción, pero es así. Es una ley universal que cualquier montador conoce. Y yo me preguntaba a lo largo de la peli cómo podía estar pasándome eso con un material tan interesante. Y es que yo creo que la clave la encontré justo cuando acaba la peli y empiezan los créditos. La película no solo está escrita y dirigida por Drew Goddard, está producida por Drew Goddard. Y eso puede ser un problema porque nadie te pone freno y nadie te filtra el material que estás generando. Hay un ejemplo que creo que es interesante, y es Quentin Tarantino tiene escenas larguísimas en sus películas, pero son excepciones dentro de una película que a lo mejor tiene mucho más dinamismo, que tiene escenas más cortas, escenas más rápidas, más lentas. De repente encontramos momentos que duran un montón. La escena de introducción de Malditos Bastardos dura muchísimo, genera muchísima tensión, es lo primero que te encuentras en la película y te deja alucinado. Y puede durar lo que le dé la gana, porque luego, de repente, a partir de ahí, la cinta coge mucha inercia y empieza a presentarnos un montón de personajes, un montón de situaciones, con mucha variación. Luego volvemos a tener alguna escena más prolongada en el tiempo, con mucha tensión, pero es capaz de modular bastante. Y aquí el problema que yo me he encontrado ha sido precisamente que muchas escenas tenían mucha duración, querían generar mucha tensión,
pero no había dinamismo, no funcionan en conjunto. Esto es un pequeño detalle que posiblemente me tiraréis por tierra en cuanto la vayáis a ver al cine y la disfrutéis, porque la peli es muy disfrutable. Hay un enigma en la película, hay un personaje histórico del que se habla y del que no se sabe el nombre, y esto yo creo que le añade un punto interesante a la peli, ¿no? El hecho de que pueda salir del cine comentando, ¿no?, quién podría ser ese personaje histórico que se menciona, ¿no? Y luego está el núcleo, está el centro, está la idea principal. La película funciona y funciona muy bien porque tiene unas ideas dentro de este envoltorio tan bonito, la violencia tan estilizada, con los colores, con el diseño de producción tan chulo, con los personajes tan característicos y tan carismáticos. A mí Dakota Johnson no me gusta y creo que es la única que está fuera de lugar en esta cinta. Pero bueno, se equilibra con las presencias, como digo, de gente como Jeff Bridges o el mencionado Lewis Pullman o la genial Cynthia Erivo. Pero como digo, este magnífico envoltorio, muy divertido, muy cafre, con diálogos muy chulos, realmente nos está hablando de un tema muy, muy presente hoy en día en el mundo del entretenimiento. Seguimos hablando de la figura de la mujer, seguimos hablando de racismo, seguimos hablando del manejo de la información por parte de la gente que tiene el poder. Seguimos hablando de esa América enterrada y de todo aquello que no se habla a pesar de que sigue siendo escandaloso. Hoy en día, si hiciéramos la analogía con lo que está ocurriendo en la actualidad en Estados Unidos, es curioso cómo, a pesar de que tenemos acceso a toda esta información y que sabemos lo que está pasando en todas partes, da igual, no pasa nada, no trasciende, ¿no? Es como si realmente estuviera enterrado todo lo que está ocurriendo, no solo en Estados Unidos, también en Europa, lo que está pasando en todas partes, ¿no? Son secretos a voces, y esto es un poco de lo que se habla en Malos tiempos en el Royal, cuyo título yo creo que no es nada metafórico, es bastante directo, es no solo lo que le ocurre a los personajes en el hotel, ¿no?, pero en general es como, madre mía, cómo está la cosa. Y bueno, si tomáramos la película como un análisis microscópico de los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?, podríamos ver distintas partes de la sociedad, algunas desquiciadas, otras intentando sobrevivir, ¿no?, a toda costa, gente joven con la cabeza llena de pájaros, gente mayor con la cabeza haciéndole aguas ya, ¿no?, gente que solo quiere hacer su trabajo, gente que se aprovecha de otra gente, gente que ha pasado por momentos lamentables y que sobrevive a pesar de todo, ¿no? Y luego gente de la que pensamos mal en un principio, pero luego nos sorprenden. Hay de todo, como en la vida. Así que no dejéis de ver, por favor, Malos tiempos en el Royal, una película magnífica que se hace un poquito larga, a pesar de todo lo que os he comentado, creo que la vais a disfrutar mucho. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa. En la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa que no se ha destapado hasta ahora. El silencio de otros. Acabamos con este documental español escrito y dirigido por Roberto Bajar y Almudena Carracedo. Se pudo ver en el Festival de Berlín y ganó el premio del público al mejor documental en la sección Panorama, y también fue nominada a mejor documental en los pasados premios del cine europeo. La película la ha podido ver Alex Manzano, así que vamos a escucharle. Y bueno, la recomendación que quiero hacer esta semana de manera especial, sabéis que todas las semanas que se me da una película pequeñita que destacó mucho, la semana pasada fue La Charo Feliz, que ahí lo dejo también, la vuelvo a tirar. Esta semana es El silencio de otros. Es un documental que se estrenó en la Berlinale, en la sección Panorama, y ganó el premio del público. Y yo, como soy un desgraciado, no lo vi porque, bueno, un poco por los prejuicios de cómo española ya se estrenara, qué pereza, y sobre todo por la temática que da pereza ver en un festival internacional o algo así. Dices, a mí a priori no me interesa, y aquí he sido muy hipócrita porque no esperaba ver algo como el que vi. Y es que es un documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, que habla de los crímenes del franquismo y los juicios. Hay un tema que bueno, lo voy a contextualizar, sobre todo para nuestros oyentes de Latinoamérica y demás, aunque bueno, los argentinos probablemente lo sepan.
Los crímenes del franquismo, y no hablo de los crímenes de guerra porque eso se juzga de otra forma. Los crímenes del franquismo en España, lo que se hizo fue cuando se pasó a la transición, cuando se instauró la democracia, digamos, se firmó una ley de amnistía que lo que hacía era silenciar los crímenes del franquismo, no los de guerra. Hablamos de los crímenes de franquismo. Y sigue un grupo de 6 o 7 personas que se movilizaron y juntas crearon un grupo para querellarse en Argentina y que desde un tribunal internacional se juzgase estos crímenes y a estas personas, puesto que aquí en España no se podía porque había una ley que pretendía olvidar. Pero claro, la cuestión es que no dejan de ser crímenes cometidos en un periodo de paz. Entonces, sí, las vidas de muchas personas, una mujer, por ejemplo, que busca desenterrar a su madre, es una anciana que muere, o sea, ya sale al principio y demás, pero la resolución y demás no la llegó a ver. Gente con de temas de bebés robados, gente que fue torturada en la Plaza del Sol, pero en los años 60 estoy hablando. Lo que hace es seguirles y el proceso desde que empiezan los trámites aquí se los anulan hasta que llegan a Argentina, una jueza argentina se interesa, aprueba, empieza y vive en España y todo. Que es muy interesante. A mí me gusta mucho que esto es un tema muy escabroso y que muchas veces las televisiones, y aquí voy a citar directamente a La Sexta, por ejemplo, tratan con mucho morbo, mucho sensacionalismo, porque saben que tienen un público que lo va a ver y se va a escandalizar, va a poner tweets y demás y genera ruido y audiencia, pero verdaderamente no se implica con la cuestión. Aquí sí, aquí me parece algo superhumano porque va al caso en concreto. Quiere cada persona que cuente su testimonio, las escucha mucho tiempo, quiere que la gente entienda, por un lado, las atrocidades que se cometieron y por otro lo duro que es ver cómo a ti te han torturado, porque hay un señor que cuenta cómo a él le torturaron y cuenta las torturas a las que le sometieron por ser de izquierdas y que no hay justicia y que sabe que el torturador sigue vivo y ya está a sus anchas durante 40 años y no le van a juzgar, y además personifica a Billy el niño, por ejemplo. Y me pareció muy interesante porque quiero humanizar a esas personas y sobre todo el fin de los directores al hacer este documental no es ajusticiar a esta gente porque ellos no pueden hacer nada como cineastas, es que se sepa una verdad, y la verdad es, se ha silenciado esto durante mucho tiempo, esto tiene que salir a la luz, y ya no la resolución o no, yo tengo la sensación y lo que me gusta es que ellos quieren que la gente sepa lo que pasó. No es una cuestión ya de juzgar o no, porque saben que aunque juzgues a esta gente vas a meterla en la cárcel y a los 2 meses va a morir por ley de vida, no por otra cosa. Es lo que me interesa. Además, me gusta mucho porque no quiere darle voz a nuestra generación en cuanto a un tema de pues a mi bisabuela, a mi tatarabuela, tal, hay que desenterrarla. No porque no sirve de nada teniendo testimonios reales. A nuestra generación solo se acerca para mostrar que no conocemos esto, que nunca nos han contado estas torturas, nunca nos han hablado de que durante la dictadura se seguían haciendo verdaderas atrocidades. Y es el único momento que dura 2-3 minutos en el que se acerca a nosotros. Siempre se preocupa por la gente a la que está filmando, porque se sientan a gusto, por seguir su lucha y demás. Y nunca deja la cámara más tiempo del que debe, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Wang Bing. Y por eso no me gusta Wang Bing como cineasta, porque es un documentalista chino que a lo mejor te filma a la señora muriéndose y es como, no, creo que hay que saber hasta dónde dejar la cámara y que hay puntos en los que, o si no dejarla, alejarla o ponerla de cierta forma de que respetes a la persona a la que estás filmando. Y me parece algo muy interesante, y por eso creo que El silencio de otros es un documental que todo el mundo debería ver, y tengo la sensación de que es un documental que se va a pasar mucho por televisión después de su paso en cines, y que del que se va a seguir hablando bastante. Está nominado a los premios del cine europeo, por lo visto tiene muchas posibilidades de estar nominado a los Oscar. Merece mucho la pena, es muy impactante, y sobre todo me gusta porque es un documental que ya digo que no busca hacer justicia, busca verdad, y me parece que es algo muy poderoso en el arte y sobre todo en el cine. Bueno, entramos ya en la comunidad de Scanners, que es este espacio donde no solo leemos algunos de vuestros comentarios, sino también hacemos algunos anuncios relativos a la comunidad, a vosotros. Recordad que este espacio está abierto y que si tenéis cualquier iniciativa, si vais a formar parte de algún evento, si tenéis un blog, un podcast, si queréis compartir cualquier cosa con nosotros, nos podéis escribir a contacto@scanners.org.es, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hoy voy a recordaros que el 20 de noviembre, el martes de la semana que viene, nuestro Alex Manzano será quien cierre con su charla sobre arte y cultura pop, los animales fantásticos medievales en el cine.
formando parte de este magnífico programa que lleva por título Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en la Edad Media, que comenzó el pasado lunes, tendrá lugar desde el lunes 12 hasta el martes 20, concretamente lunes y martes de esta semana y lunes y martes de la semana que viene. Concretamente el martes 20 entre la 1 y las 3 tendrán lugar 3 charlas y la última será la de Alex Manzano. Ya sabéis, si queréis ir a conocerle y escuchar esta magnífica disertación sobre la cultura popular y los animales fantásticos en la Edad Media, lo podréis hacer en la Facultad de Geografía e Historia, aquí en Madrid, en la UCM. Esto está organizado por el grupo de investigación Capire. Creo que la entrada requiere el pago de una cantidad, que ahora mismo no tengo el dato, pero ya sabéis dónde poder encontrar a Alex Manzano si queréis oírle hablar de animales fantásticos en el cine y en la cultura popular. Vamos ahora ya a recuperar algunos de vuestros comentarios y vamos a reseñar un par que nos han llegado a Twitter. Concretamente, Joan Nasty Rocker se quejaba de que no mola nada ser de provincia porque en el cine de su pueblo no ponen Mandy, y es que evidentemente Mandy es una película que se ha estrenado en muy poquitas salas en toda la geografía nacional. De hecho, Ángel Calimero se añadía a esta conversación, ponía que en Madrid solo en una sala y en un cine de cuando él tenía 15 años. Hombre, Ángel, un pequeño comentario al respecto, y es que es todo un lujo que un cine que funcionaba cuando tenías 15 años siga todavía funcionando. Esto es así. No sé si he entendido bien tu comentario, pero sí, evidentemente Mandy es una película difícil de ver precisamente porque es una peli complicada, es para un público muy reducido, entonces es difícil que llegue a todas partes, y si te interesa, pues a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo para acceder a algunos de los pases, ¿no? Es una lástima, pero supongo que la mayoría de vosotros la podréis ver luego en algún servicio de pago por visión o en DVD. De hecho, esta semana ya no sé si seguirán todos estos cines. En Madrid se puede ver en el Cine Princesa, en los cines Balmes de Barcelona, en Aragonia, en Zaragoza, en el ABC Gran Turia en Valencia, en Bilbao en los multicines, en Vitoria en los Gorbella, en Santiago en los multicines Compostela, en Palma de Mallorca se puede ver en los Ocimax, en Cádiz en los Cines Centro, en Tenerife en los multicines Tenerife, donde el día 19 comenzará el Festival de Cine Fantástico Isla Calavera, del que por favor buscar información si vais a estar en Tenerife en esas fechas del 19 al 25. Hay una programación magnífica, no os lo perdáis. Y en Lleida, Mandy también se puede ver en los cines Funatic. Ángel Calimero, también utilizando Twitter, nos decía que había visto Infiltrado en el Ku Klux Klan, que le parece una peli demasiado política, con falta de acción y escasos toques de humor, pero aún así le ha gustado bastante. Y luego ya en YouTube, donde sabéis que volcamos también todos los podcasts que hacemos desde hace tan solo unas semanas, hemos recibido algún comentario de un habitual como Angeloco. Dice que viene de ver Overlord y le ha parecido muy entretenida y muy divertida. Y ya en iVoox encontrábamos el habitual repaso de César Eduardo Ardiles, que nos decía que está de acuerdo con la crítica de Alex Manzano sobre Overlord, porque uno espera ver algo más de acción. Él pensaba que iba a haber algo en la línea del videojuego Wolfenstein, pero al final lo ha pasado bien, así a secas, ¿no? Dice que ha terminado con los pelos de punta con la película El Ángel, que es ese biopic atípico para un personaje bastante atípico y amoral. Dice que le ha llamado la atención alguna escena en la que se habla sobre la fisionomía del criminal, ya que su padre tiene un libro antiguo llamado El Libro Negro del Crimen, donde se habla de investigaciones sobre la relación entre el rostro de la persona y su predisposición al crimen, ideas desfasadas sin duda. Scavenger decía que se le daba muchas vueltas a lo que dice o deja de decir Alex Manzano. Yo le respondía, esto es así, ojalá todo el mundo estuviera por encima de los matices y se centrara en los contenidos. Ya está, no hay que darle más vueltas y estoy de acuerdo contigo. Decía que tenía muchas ganas de ver Mandy, a pesar de que Beyond the Black Rainbow a veces le parece una patochada pretenciosa y otras le parece una genialidad, y que seguramente sea una mezcla de ambas. Pues yo creo coincidir contigo, Scavenger. Es una película que no te deja indiferente. Dice, tiene huevos que en Madrid solo se pueda ver en los Renoir a las 11 menos 20. Vuelvo a lo mismo, es una peli complicada, Scavenger. Espero que la puedas ver y que compartas con nosotros tu opinión. Angeloco también nos dejaba un mensaje en iVoox. Decía que Mandy es una peli tranquila, con una terrible venganza sobre algo de rojo en pantalla. Dice, hemos perdido un gran herrero con Cage. Cuando veáis la película entenderéis la frase de Angeloco. Ciro Ródenas nos decía que en
general está de acuerdo con las críticas. No es nuestra misión que estéis de acuerdo con nosotros, Siro, es nuestra misión daros nuestra opinión, pero luego podréis sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Pero dice que la crítica de Overlord no le parece adecuada, dice que la sinopsis que se menciona no es acertada del todo. Sabéis que aquí la sinopsis intentamos pasar muy de puntillas para intentar no estropearos nada. Dice que él está muy contento con lo que vio, una peli bélica con tintes fantásticos, que no le ha defraudado y le ha parecido muy entretenida. Bueno, pues vamos a hacer el repaso de la cartelera, ya que la semana pasada no nos dio tiempo. En la quinta posición se ha quedado Overlord con 300.000 euros y en la cuarta posición Smallfoot continúa también con 300.000 euros. La tercera posición es para un estreno de la semana pasada, Millennium, que se queda con 400.000 euros, un pequeño traspiés en la taquilla para este y nuevo intento de Sony de revivir la franquicia de Lisbeth Salander, que yo creo que ya a estas alturas está agotada, pero bueno. En la segunda posición el Cascanueces y los Cuatro Reinos con 900.000 euros y Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury sigue en la primera posición con 270.000 euros, tras 2 semanas en cartel. La semana que viene os podremos hablar de Super López, la adaptación del cómic de Han, que llega por fin a nuestras pantallas. Lo que sí vamos a poderos adelantar es nuestra opinión sobre Crónicas de Navidad, esa película de Netflix que estáis todos esperando porque está protagonizada por Kurt Russell interpretando nada más y nada menos que a Papá Noel. Os recuerdo que toda la música que escucháis en Scanners está escrita, compuesta, producida por Altavista. A Alex Manzano le podéis leer en La Noche Americana, o si os acercáis a su ponencia le podréis ver en directo. A mí me podéis escuchar en Campamento Krypton. Yo no estuve, en el que grabaron la semana pasada mis compañeros sobre personajes de cómic ancianos, ya de la tercera edad, y lamentablemente ha coincidido con el fallecimiento, con la muerte y la despedida final del grandísimo Stan Lee. Entonces podéis tomarlo como una especie de homenaje a todas estas figuras, estos artistas del cómic que siguen trabajando a pesar de estar ya en una edad avanzada. Y puedo deciros que yo, que no soy muy de tebeos, me he comido ese Campamento Krypton con patatas. Es muy divertido, muy recomendable. Y por supuesto, Campamento Krypton está todos los jueves en Radio 3, en Efecto Doppler, hablando de cultura pop, junto a Laura Barrachina. Y esta semana también me vais a poder escuchar a mí, junto a alguno de mis compañeros, hablando de algo muy, muy relacionado con el mundo del cine, como no podría ser de otra manera. Yo soy Miguel Ángel Tejero y os digo eso de nos escaneamos la semana que viene. Adiós.